Bueno. Vamos ahora entonces a repetir estos conceptos, vamos a explicar un concepto económico importante que es el concepto de excedente del consumidor, que está este concepto vinculado a los fundamentos de la curva de demanda. Por eso acá en el pizarrón planteamos este interrogante. ¿Qué hay detrás de la curva de demanda? De un consumidor. En el ejercicio del trabajo práctico, la curva de demanda es agregada para el conjunto de consumidores que concurren a un mercado de determinado bien o servicio. Acá lo vamos a enfocar desde el lado del consumidor individual. ¿Qué hay detrás de la curva de demanda? Detrás de la curva de demanda están los gustos y preferencias de los consumidores. Y en términos de satisfacción, el consumidor valora más las primeras unidades que las últimas. En microeconomía, ustedes van a ver una ley que se conoce como ley de la utilidad marginal decreciente. Ahí la palabra utilidad, nosotros acá nos referimos a ella como nivel de satisfacción. El consumo le proporciona utilidad, pero desde el punto de vista intuitivo, el consumo realmente lo que proporciona es satisfacción. Y más es mejor es un principio que adopta la teoría económica para definir la conducta del consumidor. Más es mejor significa que consumir más le da mayor satisfacción. Pero esa satisfacción crece a medida que se consume más, pero crece cada vez menos. Ese crecer cada vez menos, la satisfacción, hace que el consumidor valore más las primeras unidades que las últimas. Y eso se traduce en la relación inversa. Esto se traduce, vamos a ponerlo así, esto se traduce en la relación inversa, entre precio y cantidad de la curva de demanda. En la relación inversa, en la curva de demanda, de precio y cantidad, vamos a poner así, en la relación inversa entre precio y cantidad, ahí está, entre precio y cantidad en la curva de demanda. Ahora vamos a hacer el grafiquito y lo vamos a explicar. Entre precio y cantidad, esto se traduce en la relación inversa entre precio y cantidad de la curva de demanda. Guardo la Q mayúscula para el mercado, para la demanda agregada, que es la suma de las demandas de los consumidores individuales, y la Q minúscula para la demanda del consumidor individual. Si en algún momento me equivoco y no guardo esta relación, o me avisan o no pasa nada. Bueno, esta sería la curva de demanda. Vamos a hacer lo tradicional, precio y cantidad. Para un solo consumidor ponemos una Q chiquita. Bueno, podemos hacer una recta, podemos hacer una curva. Vamos a hacer una curva, ya que hacemos tantas rectas, también vamos a hacer una curva. Esta sería la curva de demanda. La curva de demanda. Vamos a poner una D minúscula también, ¿no? La curva de demanda de un consumidor individual. Y la D mayúscula, si no respeto esta lógica, no importa. De un consumidor individual. Bueno, ¿qué pasa? El consumidor, ¿por qué demanda bienes y servicios? Porque los necesita por necesidades primarias o los necesita para satisfacer no solo necesidades primarias, sino para satisfacer deseos. En el mundo complejo y moderno en el que vivimos, la mayoría de los bienes que se producen son bienes para satisfacer necesidades, pero por sobre todo necesidades que no son primarias. Un viaje espacial, un viaje en avión, un viaje de turismo, horas de celular, Netflix. Hay una cantidad infinita de consumos que no tienen que ver con necesidades vitales. Ahora, el consumidor, por este principio de que el consumidor obtiene satisfacción. Si estamos en un nivel de consumo bajo, por ejemplo en el consumidor valora más las primeras unidades que las últimas.
P1. Vamos a decirlo de otra manera, valora más lo que es escaso que lo que es abundante. Como más es mejor de lo que es abundante, siempre va a obtener más satisfacción. Pero hay como una especie de saturación cuando hay mucho de algo. O sea que el consumidor valora más lo escaso que lo que es abundante. Esto es una ley aceptada. El propósito de la teoría del consumidor y de explicar sus comportamientos es algo que vale enormemente al marketing. Quizás sea el marketing y las empresas las que han estudiado a fondo la conducta de los consumidores, y la teoría económica está dirigido a estos estudios principalmente, el comportamiento de los consumidores. El consumidor valora más lo que es escaso que lo que es abundante, está dispuesto, ok, María Agustina, está perfecto. Valora más las primeras. ¿Por qué lo valora más? Porque las primeras unidades le dan muchísima más satisfacción que las últimas. Cuando un consumidor entra en algo nuevo, experimenta un nivel de satisfacción muy superior a cuando ya está acostumbrado al consumo de determinado bien. Satisfacción que crece, pero que crece cada vez menos. Y es lo que valora, esa valoración subjetiva del consumidor, se transforma en sus planes de consumo, en los precios que está dispuesto a pagar por unas unidades, por lo que es escaso, por lo poco, está dispuesto a pagar más que por lo mucho. En términos de satisfacción, el consumidor valora más las primeras unidades que las últimas. Por lo tanto, si acá estamos en un nivel menor a este nivel, vamos a suponer que consideramos que este nivel es abundante en relación al otro, o al revés, que este es escaso en relación al otro, por este nivel, por esta cantidad que le proporciona más satisfacción que esta otra cantidad que le proporciona en términos relativos menos satisfacción, el consumidor está dispuesto a pagar menos. Entonces vamos a poner acá un precio P2, P sub 2. Muy bien. Y este es el fundamento, así muy a grandes rasgos, hay todo un desarrollo teórico en la teoría del consumidor que supuestamente ustedes deberían ver en la microeconomía. Detrás de esto está el comportamiento de la curva de demanda. Muy bien. Ahora, el consumidor va al mercado. Este es el consumidor individual. Consumidor individual. Vamos a incorporar algunos alumnos. Consumidor individual. Ahora vamos al mercado. Vamos al mercado. Acá estamos en el mercado. Acá tenemos los consumidores que concurren al mercado. Por lo tanto, acá vamos a poner una Q mayúscula. Ahí. Ahí tenemos los consumidores que concurren al mercado. Y la demanda, vamos a suponer que la demanda fuera esta, pero no es esta igual a aquella. Acá la demanda, que escribo con D mayúscula, es la suma de las demandas individuales. Entonces, en el mercado tenemos la demanda agregada de consumo. La demanda agregada de consumo. Demanda agregada. Suma de las demandas individuales. A mí me conviene poner una recta, ¿no? Acá, pero ¿por qué? Voy a poner una recta, discúlpenme, porque para que yo pueda explicar cómo lo vamos a calcular, el excedente, si pongo una curva, tengo que recurrir a herramientas matemáticas que ustedes todavía no han visto. Entonces vamos a poner una curva de demanda de este tipo.
una curva de demanda de este tipo. Vamos a dejar la curva, dejemos la curva, se lo voy a explicar con la curva. Y no vamos a hacer el cálculo acá. Después le explico cómo se hace el cálculo en el ejercicio. Dejemos la curva. Demanda agregada, suma de las demandas individuales. Muy bien. Ahora el consumidor va al mercado. Y en el mercado hay un punto en el que se hacen las transacciones. Imaginemos una curva de oferta. Fíjense que la curva de oferta le vamos a poner una S mayúscula, que va a ser las ofertas de todas las empresas que concurran a ese mercado. Así sean 500 o sean 4. Si son 4, el mercado es oligopólico. Si son 500, estaríamos en competencia monopolística o en competencia perfecta, que lo van a ver en la microeconomía cuando vean mercados. Pero aceptemos que esta curva, vamos a hacerla un poquito más empinada, porque en realidad no es. El tema de que sea más empinado, que sea más plana, tiene que ver con los mercados. Pero por ahora la vamos a poner ahí, y este va a ser el equilibrio al que se hacen las transacciones. Muy bien. Vamos a suponer que la transacción acá sea Q1, a un precio P1. Pongo la Q1 mayúscula para respetar lo que yo había dicho, que en el mercado pongo una Q mayúscula para separarla de las cantidades de la gente individual. Los precios, ponga mayúscula o minúscula, es lo mismo, porque los precios siempre van a ser los precios de mercado, para el consumidor individual y para el conjunto de los consumidores. Muy bien, ¿dónde está el excedente del consumidor? ¿Dónde está el excedente del consumidor? El consumidor valora más las primeras unidades que las últimas, pero paga por todas el precio de mercado. Lo vamos a escribir acá y vamos a tratar de entenderlo. Y después vamos a ir a Samuelson a buscar la referencia bibliográfica. El consumidor, y ahí les voy a hacer leer esa parte de Samuelson. El consumidor valora, o sea, está dispuesto a pagar cuando valora, ¿no? Valora más las primeras unidades que las últimas. Acá está la clave. Las primeras unidades las valora más que las últimas. Acá está la clave. El consumidor valora más las primeras unidades que las últimas, pero paga el mismo precio por todas ellas. Paga el mismo precio, porque es el precio de mercado el que paga, ¿no? Paga el mismo precio por todas. Vamos a pasar esto acá abajo, así no me molesta y puedo seguir escribiendo. Ahí vamos a poner la Q. Entonces, el consumidor valora más las primeras unidades que las últimas, pero paga el mismo precio por todas las que adquiere. Por todas las que adquiere. A ver si lo termino de escribir claro esto. Y esta es la clave del excedente del consumidor. Entonces vamos a dejarlo bien subrayadito esto, ahí, ahí y ahí. Muy bien. Vamos a repetir esto. El consumidor valora más las primeras unidades que las últimas, pero paga el mismo precio por todas las que adquiere, generándose un excedente. En la teoría calcula ese excedente, porque si vamos a suponer que está dispuesto a pagar un precio más alto por una cantidad más baja. El excedente es este. El consumidor valora más las primeras unidades que las últimas. O sea que acá estaría dispuesto a pagar un precio, vamos a llamarlo P', por una cantidad Q', para no estar con los subíndices estos que los guardamos para el equilibrio. Está dispuesto a pagar un precio P' porque lo valora en P' al consumo Q'. Y ahí se genera un excedente. Profe. Si hay una pregunta, por favor háganla en voz alta. Sí, yo tengo una pregunta. Entonces,
si se lo cobrás más caro al consumidor, por ahí a vos te conviene cobrárselo más caro y que te compre menos. ¿Eso te demuestra? A ver, te escucho débilmente. A ver, tratá de hacerlo de vuelta, voy a acercar el oído al celular. De vuelta. Dale. Que entonces lo que la curva demuestra es que uno puede vender un producto más caro y que te lo compren menos veces. ¿Eso? No. En principio, la curva lo que demuestra que este es el precio de mercado. Sí. Entonces, las transacciones por esta cantidad y por este precio, las transacciones se efectúan a este nivel de volumen y a este precio. Okay. Entonces no pueden cobrarle a cada consumidor un precio más caro. ¿Sabes cómo las empresas sí se apropian del excedente del consumidor? ¿Cómo se apropian las empresas del excedente del consumidor? Cuando uno estudia la microeconomía, y ustedes ahora están en principio de economía, cuando estudiamos la microeconomía y veamos mercados monopólicos, el monopolio, el duopolio, el oligopolio, las empresas a través del marketing, las empresas compiten por publicidad, a través del marketing, a través de la publicidad, las empresas tratan de apropiarse del excedente del consumidor, tratan. A veces con el manejo de los precios, pero los precios en definitiva no los pueden llevar más allá de lo que los consumidores están dispuestos a pagar. Pero a veces habría que estar en el curso de mercado monopólico, pero te anticipo que al competir por publicidad levantan la curva de demanda hacia arriba, con las promociones. El producto vale, no sé, qué sé yo, 400 pesos, pero rebaja del 70% en la segunda unidad, entonces ahí te llevan a comprar más. Lo que trata de hacer el marketing es de apropiarse, la palabra suena como robo, pero no tiene nada que ver. Apropiarse no tiene que tener un carácter despectivo, no tiene que tener un carácter despectivo. Apropiarse del excedente del consumidor. Pero en parte lo que vos decís se orienta a eso. El marketing y la publicidad levantan hacia arriba promociones de todo lo que hacen las empresas y el marketing. Tiene por objetivo levantar el precio, pero a veces lo trabajan desde el punto de vista de las promociones. El consumidor valora esto acá y va a pagar esto. Y bueno, ¿y cómo me apropio de una parte de esto? Y bueno, por ahí con esas promociones habría que ver en qué medida lo consiguen o no las empresas. No sé si aclaro algo tu pregunta. Sí, me quedó más claro. Se quiere Bueno, correr la curva más para arriba, para la derecha. claro, si la curva de demanda la corres para arriba con la publicidad, vos corres Claro, hacia arriba la curva de demanda con la publicidad, vas a cobrar mayores precios. está bien. ¿No? Yo la pongo acá arriba la curva. Y entonces el precio ya es más alto. El marketing y la publicidad, ¿cómo compiten las empresas del siglo XXI, tercera década del siglo XXI? Esto viene de antes, pero principalmente, ¿cómo compiten las empresas? Compiten con liderazgo tecnológico, y compiten con publicidad y marketing. Así compiten las empresas. Ya no compiten con precios, porque esto lo pueden llegar a mover. A través del marketing y la publicidad sí lo pueden levantar, pero tienen que levantar la curva, el deseo de los consumidores. Tienen que levantar esto, tienen que levantar las preferencias de los consumidores. Y levantar las preferencias de los consumidores hacia arriba es lo que hace la publicidad y el marketing. Las empresas compiten por liderazgo tecnológico, teoría objetiva del valor, como hemos visto en alguna clase, y por publicidad y marketing, teoría subjetiva del valor. Bueno, ok, dicho esto, acá está el excedente del consumidor, acá. Para cada precio y cada cantidad que precio bueno, lo calculamos en el ejercicio. Entonces, yo ya voy a cortar acá, se corta, y si no les mando el pizarrón igual
y se los completo. El excedente del consumidor en el ejercicio. Lo van a calcular así. Espero llegar con estos 10 minutos que me dejó con el ejercicio. Me quedan 2 minutos. Excedente del consumidor en el ejercicio. Muy bien. Ustedes tienen una curva de demanda. En realidad tienen una recta, ¿verdad? Y luego es una recta de demanda. Y luego tienen, en el ejercicio, tienen una recta de oferta. Muy bien. ¿Dónde está el excedente del consumidor? El excedente del consumidor está, el precio es este. Muy bien. Si está acá, está ahí. Está acá. Vamos a suponer que está en cada uno de los puntos de Q. En cada uno de los puntos de Q. Entonces, como está en cada uno de los puntos de Q, lo calculan como el valor de área de este triángulo. Entonces, ¿cómo hacen? Base por altura sobre 2. El área del triángulo, geométricamente, tienen que calcular el área de ese triángulo. Geométricamente, calcular el área del triángulo. Base por altura sobre 2. En matemática 2 se usan integrales. Geométricamente calcula, puede haber ejercicio de excedente del consumidor en matemática 2, pero con integrales. Geométricamente calcular el área del rectángulo. Así lo van a hacer en el ejercicio. Bueno, si lo pueden hacer, si no, en algún momento lo hacemos juntos. Bueno, a ver, ahí. Listo. Excedente del consumidor en el ejercicio. Geométricamente calcular el área del rectángulo, base por altura sobre 2. Si ustedes hacen la base por la altura, les da el área del rectángulo. El triángulo es la mitad del rectángulo, por lo tanto es base por altura sobre 2 y ahí tienen el excedente del consumidor. Vamos a poner acá adentro ED. Bueno, principio de economía no es muy interesante. No es tan interesante como la microeconomía, pero da las bases para que ustedes puedan encarar un curso de microeconomía. Ese es el objetivo que yo me propuse respecto de la preparación de ustedes. Prepararlos para un buen curso, hay que ver quién lo da, porque a veces los cursos son muy buenos y otras veces no tanto. Para un muy buen curso, o que lo enfoquen en algún momento, sobre todo los estudiantes del marketing. La teoría del consumidor vale mucho para un estudiante de marketing. Bueno, va la foto de esto. Están en condiciones de calcular el ejercicio. Si no lo hacen, no se hagan problema, lo hacemos juntos. Y seguimos adelante con esto. Con el productor pasa lo mismo. Van a ver que hay un excedente derivado que las primeras unidades cuestan menos y en definitiva el productor vende a un precio que recoge el costo de las últimas. Entonces ahí se genera un excedente del productor. La suma de los dos, nosotros la vamos a calcular como áreas de rectángulo las dos. La suma de los dos es el bienestar. Y ustedes ya están en condiciones de resolver el ejercicio de cálculo del excedente del consumidor, cálculo del excedente del productor y el bienestar de la sociedad, que es la suma de los dos. Los invito a que lo hagan sin mi presencia. Son las 10 menos 10, vamos a hacer una media horita más y nos juntamos 10 y 20. 10 y 20. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Gracias por tu pregunta, muy interesante tu pregunta, tu participación. ¿Me recordás tu nombre? Facundo. Ah, Facundo Girlanda, tu apellido, ¿verdad? Sí, Girlanda. Ok, bárbaro, gracias. No sé